Esa curiosidad que siempre sentí desde niña me trajo hasta aquí, a descubrir y explorar la sensualidad y el lado femenino del yoga. A través de los años de práctica y de autoconocimiento, encontré las herramientas que necesitaba para poder gestionar mis emociones, desbloquear mi máximo potencial, a canalizarlo y a redirigirlo en dirección hacia mis sueños, para que mis sueños se materialicen en este plano físico y se conviertan en mi nueva realidad. Desde muy niña descubrí que ser emocional era ser débil. Y desde entonces me repetí a mí misma que no iba a mostrar mis emociones, porque no quería mostrarme vulnerable hacia los demás. Y fue así como empecé a reprimir y bloquear mis emociones. Y la verdad no me había dado cuenta cuán emocional era hasta que me di permiso de sentir y entrar en contacto con mi mundo interior. Y fue ahí cuando descubrí que realmente soy una persona muy emocional. Pero me costó años llegar a ese proceso de reconciliarme con mis emociones, de integrarlas en mi cuerpo y abrazarlas. Recuerdo que en mi adolescencia bloqueaba mucho mis emociones y guardaba para mí misma cómo realmente me sentía sobre las cosas. Y de cara al exterior mostraba una versión de mí más fría o una versión no muy expresiva. Y de tanto tiempo practicar esto, llegó un punto en el que mi cuerpo se adormeció. Dejé de sentir y poco a poco me fui desconectando. No aceptaba tampoco mis emociones bajas. Era muy difícil, realmente mi vida era muy caótica y la parte emocional era muy inestable. Eran constantes picos, subidas y bajadas y las cosas externas me afectaban con mucha facilidad. No sabía gestionar mis propias emociones y me daba cuenta que era caótico, mi vida era caótica. Y lo hacía caótico el no poder gestionar mis propias emociones y permitir que las situaciones externas constantemente influyeran en mi mundo interior. ¿Realmente crees que puedes bloquear tus emociones? Llegué a ese punto de mi vida en el que me adormecí tanto y me desconecté tanto para no sentir, porque era demasiado doloroso sentir, porque cuando las emociones llegaban a mí, me aferraba a ellas. Y el aferrarme hacía que las emociones se quedaran conmigo y no fueran pasajeras, sino que se volviera un estado permanente y empezaba a afectar mi estado de ánimo. Si me cabreaba, me tomaba mucho tiempo pasar a otra emoción y podían haber pasado semanas o meses desde esa situación que me hizo cabrear y era tan difícil soltarlo. O de repente cuando me pasaba algo malo y me ponía triste, era tan difícil para mí subir el ánimo y dejarme controlar de mis emociones realmente me restaba poder personal. Y fue algo que con los años entendí. Así que le diría a mi yo del pasado que no es posible bloquear las emociones, porque eso me desconecta de mi cuerpo y me desconecta de mi sentir. Pero
¿para qué es importante sentir? Sentir te hace conectar con la vida misma, te hace conectar con tu placer y con tu capacidad de crear, con tu capacidad de disfrutar las cosas que haces y las cosas tan simples. Y hoy te quiero hablar sobre la sensualidad, la energía yin, que es la energía femenina, y el yoga. Y fue en este camino en el que yo, explorándome y conectando con mi mundo interior, encontré el sensual yoga, este estilo de yoga que es completamente diferente al yoga tradicional al que estamos acostumbrados. El yoga tradicional refuerza más nuestras características masculinas, pero el yin yoga, específicamente el sensual yoga, wow, despierta algo completamente diferente en mí, en mi cuerpo. Y las sensaciones son diferentes. Y aunque por muchos años yo traté de adormecer mi cuerpo y de adormecer mis sensaciones, y traté de callar mi mente, muchas veces solía decir que era insoportable vivir en mi propio pellejo y necesitaba como salir de mi cuerpo y vuelvo más tarde, intento más tarde, porque era tan caótico y era tan tóxico convivir conmigo misma y con mi propia compañía, que a veces trataba como de distraerme o trataba como de callar mis pensamientos y de bloquear mis emociones. Y realmente estas cosas provocaban una desconexión muy grande con mi cuerpo. Y al mismo tiempo me alejaban tanto de mis sueños, de mis metas, de tantas cosas que yo quisiera hacer. Y me sentía frustrada de no poder cumplir todas las metas y los objetivos que yo misma me ponía. Y solo veía cómo pasaban los años, y pasaba otro año y no hacía nada. Y era realmente frustrante. Y fue en ese momento en el que decidí tomar el control de mi vida y empezar a hacerme cargo de mis emociones y a entender mis emociones. Fue así que descubrí el yoga y después de muchos años de practicarlo, descubrí el sensual yoga, que era algo completamente diferente. ¿Y qué es el sensual yoga? El sensual yoga, a diferencia de lo que las personas piensan, porque cuando escuchamos la palabra sensual, siempre lo asociamos al contexto sexual. Pero la sensualidad no tiene nada que ver con la sexualidad. La sensualidad es nuestra capacidad de sentir y de conectar con nuestros sentidos, los que conocemos, que son el olfato, el gusto, el tacto, la visión. Esos son nuestros sentidos, la audición. Entonces, sentirnos sensuales es tener la capacidad de conectar con nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son portales en los que nosotros permitimos que entre la vida que nos rodea, y eso nos permite experimentar cosas y de alguna forma influyen en nuestro mundo interior. Entonces, realmente ser sensual es tener la capacidad de poder disfrutar todos los días de las pequeñas cosas, los pequeños placeres que nos rodean, como por ejemplo
poder disfrutar de un olor, del olor a la hierba mojada, a la hierba recién cortada, de poder escuchar estos sonidos maravillosos que me rodean, los sonidos naturales, los sonidos de los pájaros, esos sonidos cercanos y lejanos cuando conectamos con la naturaleza, por ejemplo. Es tener la capacidad de degustar sabores, postres o cualquier cosa que despierte tu paladar y que te haga sentir distintas sensaciones y te haga conectar con recuerdos, con momentos, o te haga despertar esa capacidad de visualizar también. Entonces, realmente la sensualidad habita nuestros sentidos y es la capacidad que tenemos de estar abiertos a sentir, simplemente, a sentir la textura de la hierba, a sentir las distintas cosas, a sentir la textura de nuestra propia piel, a sentirnos, sentir el tacto, a no tener miedo, a explorarnos a través de los sentidos. Y es a través de esta exploración que logramos conectar con el placer o con sensaciones que realmente nos transmiten placer, nos transmiten relajación, algo que se siente muy bien, muy relajante, muy disfrutable. Y a través de esta práctica del sensual yoga, aterrizamos nuestra mente, nuestro consciente a nuestro cuerpo y damos permiso a que todas estas emociones y pensamientos y sensaciones pasen a través del cuerpo. Y conectamos con esas sensaciones sin miedo, sin juicios, sin vergüenza, sin sentir culpa de las cosas que estamos sintiendo o pensando. Otra de las cosas que me gusta de practicar este estilo de yoga es conectar más con mi lado yin o mi lado femenino. Es esa naturaleza femenina y sus características, como por ejemplo esa capacidad de sentir o esa capacidad de volver a reconectar con mi cuerpo. Es esa capacidad de poder danzar, moverme, de conectar con el disfrute y simplemente fluir, dejarme ser. Y es dar permiso a mis emociones de manifestarse a través de mi cuerpo, de observarlas de forma consciente, de practicar la autoobservación y la contemplación, de practicar estar presente, habitando, encarnando mi propio cuerpo y no juzgar mis pensamientos. Esa es una de las cosas más hermosas que yo he podido aprender de esta práctica y es respetarme a mí misma y abrazar o integrar todas las emociones por igual, porque cada emoción es necesaria. Si están ahí es porque son necesarias. Y sé que muchas veces preferimos más cierto tipo de emociones que otras. Preferimos estar más felices que tristes. Preferimos más el placer que el dolor. Pero todas las emociones de alguna forma son parte de esta experiencia y son parte de ese contraste. Nuestra capacidad de abrirnos a sentir es la capacidad que tenemos de conectar con la propia vida. Y la vida es contraste, son situaciones buenas, situaciones que me gustan y situaciones que no me gustan tanto. Entonces, esta energía yin o energía femenina me ha ayudado a desarrollar
la parte más dulce, amorosa, respetuosa y maternadora. Aprender a tratarme bonito, a tratarme con respeto y a honrar mi cuerpo, a honrar mi autoestima, el pensamiento y la relación que tengo conmigo misma. Y a honrar cada cosa que pasa en mi vida, aunque no me guste. Y tratar de conectar con todas esas características femeninas como la intuición, mi sabiduría, conectar con la confianza, a tener fe y simplemente dejarme guiar también de mi intuición y volver a reconectar con esa capacidad magnética que es natural de la esencia femenina. Así que a través de todo este proceso y de aceptar mis emociones y de darme permiso de estar presente, más presente en mi cuerpo, sintiendo cada cosa que esté pasando en mi cuerpo. Entre más practico esto, más voy retomando mi propio poder. Porque empiezo a conectar con partes más profundas de mí. Y ya no tengo miedo de explorar esas partes profundas. Ya no tengo miedo de conectar con mi propia sombra. No tengo miedo de conectar con esas emociones que son un poco más densas o más difíciles de sobrellevar. Y simplemente estoy ahí y me acompaño y me materno mucho y estoy presente para mí. Estoy presente para mí, estoy honrándome, estoy respetando cada momento que pasa en mi vida. Y aprendo también a fluir con los ciclos y aprendo también a aprovechar mi máximo potencial, trabajando con la energía que tengo disponible en el momento. Los momentos de picos altos, donde estamos más productivos, más creativos, tenemos más ganas de hacer cosas y estamos más en un modo dinámico, aprovechamos ese boost de energía. Y asimismo, cuando estamos un poco más bajos y de repente quiero más descansar, quiero más ir hacia adentro, profundizar, necesito más recargar mi energía o hacer actividades que me nutran mi espíritu, respetamos también ese ciclo y aprendemos a escucharnos con atención y a nutrir nuestras propias necesidades, dándonos exactamente lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y esa es una de las cosas más maravillosas que he experimentado a lo largo de este camino personal de transformación. Y es muy bonito poder reconectar con estas partes. Es muy bonito porque una vez te conoces lo suficiente y aprendes a reconocer tus emociones y a gestionarlas, y aprendes a hacerte cargo de ellas y a dejar el miedo de sentirlas, eres capaz de resolver los obstáculos diarios sin armar un drama de eso. Y eso de verdad que es empoderador, porque vuelves a retomar el control de ti, de tu vida, y le quitas el control de lo que pasa dentro de ti a las situaciones externas. Ya no permites que las situaciones externas influyan tanto y hagan un caos en tu mundo interno.
porque tienes más control de ti. Y esa es una de los mayores regalos que me ha dejado toda esta práctica. Y a medida que lo practiques, vas a poder conectar con esa parte más sabia, más profunda, más esa diosa interior, esa divinidad que nos hace únicos y nos hace maravillosos, talentosos, a nuestra manera, tan auténtica y especial. Y esa es la manera de encarnar la sensualidad y la energía yin o energía femenina como estilo de vida. Es pasando todas las emociones y todo esto a través del cuerpo y viviendo presentes en el cuerpo sin miedo a sentir. Esa es la forma de lograr vivir conectadas al placer.